Ella me dijo que yo nunca sería suficiente para nadie, y volvió cuando ya no tenía espacio en mi vida. El sol de aquella tarde de otoño intentaba abrirse paso entre las hojas caducas, pero a mí el calor no me llegaba. Estaba sentado en el banco de nuestro parque, el mismo donde habíamos compartido tantos atardeceres y promesas. Elena, con ese aire de seguridad que siempre la caracterizó, pero que ahora se sentía como una daga, me miraba con una frialdad que desconocía. No eres tú, soy yo, fue la frase inicial, el cliché que siempre subestimé hasta que las palabras se clavaron en mi pecho. Pero luego, la herida se hizo más profunda. Te mereces algo mejor, Daniel. Alguien que te impulse, que te ayude a llegar a donde quieres ir. Tú nunca vas a llegar lejos, ¿sabes? Siempre tan conformista. Necesito a alguien que no se contente con la mediocridad, alguien con ambición. No te veo construyendo un imperio, no te veo en la cima. Sus ojos se posaron en la figura alta y atlética que la esperaba a poca distancia, apoyado en un coche deportivo reluciente. Ricardo. El tipo que era todo lo que yo, supuestamente, no era, exitoso, atrevido, seguro de sí mismo. Al menos, eso era lo que Elena veía. La humillación me golpeó con la fuerza de un puñetazo en el estómago. Yo no era un conformista. Yo era un soñador, sí, pero también un trabajador incansable que creía en un progreso lento y constante. Mis planos para un modesto estudio de diseño gráfico, mis noches en vela perfeccionando un logo o una tipografía, todo eso se esfumó bajo el juicio de sus palabras. ¿Nunca llegaría lejos? ¿Nunca sería suficiente? Esas frases se anidaron en lo más profundo de mi ser, convirtiéndose en un eco constante en los días y meses siguientes. No era solo el dolor de la ruptura, era la creencia sembrada de que yo era intrínsecamente defectuoso. Los primeros meses fueron un infierno personal. El apartamento que habíamos compartido se sentía gigantesco y vacío. Cada rincón, cada objeto, cargaba el peso de un recuerdo, una risa, una caricia. Dejé de comer con regularidad, el sueño se convirtió en un lujo esquivo, y mis amigos, preocupados, me veían desvanecerme. Mi trabajo, la única ancla que me quedaba, se resintió. Mis diseños perdieron chispas, la creatividad que antes fluía libremente ahora estaba ahogada por la autocompasión y la rabia. Una noche, después de una semana de encierro autoimpuesto, mi mejor amigo, Marcos, irrumpió en mi apartamento. Me encontré en pijama, rodeado de cajas de pizza vacías y la pantalla del portátil brillando con una película a la que no prestaba atención. Ya basta, Daniel, espetó, su voz firme como nunca la había escuchado. ¿Quieres hundirte? Húndete. Pero no esperes que te acompañe en esta miseria. Elena no te merece, y tú vales más que esto. Levántate. La dureza de sus palabras, en lugar de 100 más, subió una pequeña chispa. Una rabia silenciosa, fría, se instaló en mi pecho. No era la rabia hacia Elena, sino la rabia hacia mí mismo por permitir que sus palabras me definieran. ¿Nunca llegaría lejos? ¿Nunca sería suficiente? La pregunta resonó de nuevo, pero esta vez, acompañada de un desafío. Sí, lo sería. Lo sería, no por ella, sino por mí. Aquel fue el punto de inflexión. Empecé por lo pequeño. Limpié el apartamento. Volví al gimnasio, aunque mi cuerpo se quejaba a cada paso. Retomé el contacto con mis clientes y poco a poco, la chispa en mi trabajo volvió. Pero no fue un regreso a lo mismo. Ahora había una urgencia, una determinación que antes no existía. Las palabras de Elena, en lugar de ser una maldición, se convirtieron en un motor silencioso. Si ella quería ambición, yo se la daría, a mi manera. Me sumergiré en el diseño gráfico con una pasión renovada. Investigué nuevas técnicas, aprendí software avanzado, me inscribí en cursos en línea. Mis proyectos se volvieron más audaces, más innovadores. Me especialicé en branding para pequeñas empresas y startups, encontrando una satisfacción inmensa en ayudar a otros a construir sus sueños, tal como yo estaba reconstruyendo los míos. Cada logo que creaba, cada identidad visual que desarrollaba, era una pequeña victoria contra la sombra de la duda que Elena había sembrado. A medida que mi reputación crecía, también lo hacía mi confianza. Dejé el apartamento y me mudé a un espacio más grande, con una oficina luminosa y un ventanal con vistas a la ciudad que siempre me había fascinado.
Contraté a mi primera asistente, luego a un par de jóvenes diseñadores. Mi pequeño estudio, Visión Urbana, se estaba consolidando, poco a poco, en el mercado. No era un imperio en el sentido tradicional, pero era mi imperio. Un imperio construido sobre la resiliencia, la creatividad y la terquedad. La vida empezó a llenarse de nuevas experiencias, nuevas personas. Conocí a Sofía en una conferencia de diseño. Ella era arquitecta, brillante, apasionada, con una energía contagiosa y una risa que iluminaba cualquier habitación. Al principio, fui cauteloso. Las cicatrices de Elena eran profundas, y el miedo a no ser suficiente persistía, latente. Pero Sofía no buscaba un imperio ni un hombre en la cima. Ella buscaba una conexión real, una mente curiosa, un corazón sincero. Con ella, no necesitaba fingir, no necesitaba ser alguien que no era. Simplemente podía ser Daniel. Y eso, para mi sorpresa, era más que suficiente. Nuestro amor creció de forma orgánica, arraigado en el respeto mutuo, la admiración y una profunda comprensión. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí verdaderamente libre. Libre de las expectativas ajenas, libre de mis propias inseguridades. Pasaron 8 años desde aquel día en el parque. 8 años de sudor, lágrimas y triunfos silenciosos. Mi empresa, Visión Urbana, había crecido hasta convertirse en un referente en diseño estratégico, con una cartera de clientes impresionante. Yo era un conferencista ocasional, invitado a compartir mi experiencia en el mundo del emprendimiento creativo. Tenía un equipo leal, un apartamento que era un hogar, y a Sofía, mi compañera de vida, con quien compartía sueños y risas. Aquellas palabras de Elena se habían desvanecido, no olvidadas, pero despojadas de su poder. Fue en una de esas conferencias de emprendimiento, en un hotel de lujo en el centro de la ciudad, donde la vi. Estaba de espaldas, hablando con alguien en la fila del café. Su cabello rubio caía sobre sus hombros, tan familiar y a la vez tan ajeno. Mi corazón dio un pequeño salto, un eco del pasado. Fue un reflejo, no un dolor. Me quedé inmóvil, observando. Ya no era la misma Elena de entonces. Se veía cansada, sus hombros un poco caídos, y había una delgada en su rostro que no recordaba. Vestía de forma profesional, pero no con la misma chispa de antes. Cuando se giró, nuestros ojos se encontraron. Su expresión pasó de la indiferencia a la sorpresa, y luego a una mezcla de asombro y algo que parecía ser vergüenza. Los vasos de café que sostenía estaban a punto de caer de sus manos. Daniel, su voz era apenas un murmullo, teñida de incredulidad. Asentí con la cabeza, una pequeña sonrisa cortés mirando en mis labios. «Hola, Elena». Se acercó, vacilante, como si temiera que yo desapareciera. «No puedo creerlo. No te reconocí. Estás diferente». «Muy bien». Su mirada recorrió mi traje bien cortado, mi cabello más largo y cuidado, la seguridad en mi postura. Había una curiosidad evidente en sus ojos, mezclada con algo más oscuro. «Sí, han pasado algunos años», respondió, mi voz tranquila, sin rastro de la amargura que una vez sentí. «¿Qué te trae por aquí?» «Ah, yo estoy en el equipo de marketing de una pequeña empresa. Vinimos a la conferencia. Tú eres uno de los oradores». Su pregunta llevaba una incredulidad apenas disimulada. El eco de «nunca llegarías lejos» flotó en el aire, inaudible para ella, pero claro para mí. Asentí. «Sí, acabo de terminar mi charla». Hubo un silencio incómodo. Sus ojos se desviaron hacia la multitud, luego volvieron a mí. «Daniel, él pensó mucho en ti a lo largo de los años». Su voz era suave, casi susurrante. Me equivoqué tanto. Fui estúpida, inmadura. Ricardo, no funcionó. Él no era lo que yo pensaba. Me dejó por otra, y mi carrera tampoco despegó como esperaba. Siempre quise el brillo, las cosas grandes, y me di cuenta de que descuidé lo real, lo bueno que tenía justo delante. La vi en su vulnerabilidad, y no sentí ni triunfo ni rencor. Solo una punzada de tristeza por la persona que una vez amé y que ahora parecía tan perdida. Las palabras que una vez me destrozaron, ahora sonaban como las reflexiones de una mujer arrepentida. Pero el arrepentimiento de ella no borraba el camino que yo había recorrido.
Elena, le dije, mi voz suave pero firme. Esas palabras me dolieron mucho en su momento. Me hicieron dudar de todo. Pero, paradójicamente, fueron el catalizador que necesitaba. Me empujaron a demostrarme a mí mismo que no solo podía llegar lejos, sino que podía hacerlo a mi manera, construyendo algo auténtico y significativo. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Lo sé, Daniel. Y lo siento. Lamento haberte hecho sentir así. Lamento haberte abandonado. Sé que es mucho pedir, pero, ¿crees que podríamos intentarlo de nuevo? Ahora que ambos estamos más maduros. Sé que podemos recuperar lo que teníamos. Siempre hubo algo especial entre nosotros, ¿no crees? Mi mirada se posó en el reloj de mi muñeca. Sofía me esperaba en el vestíbulo, habíamos planeado una cena tranquila para celebrar el éxito de la conferencia. El pensamiento de ella, de su risa, de la paz que me brindaba, llenó el poco espacio que quedaba en mi corazón. Elena, le dije, con una calma que me sorprendió a mí mismo. Lo que tuvimos, fue importante. Fue una parte de mi historia. Pero esa historia ya terminó. Ya no soy el mismo Daniel que tú dejaste, y tú tampoco eres la misma Elena. He construido una vida que me llena, una vida donde me siento completo y valorado. Y estoy con alguien que me ama por quien soy, sin pedirme que sea alguien que no soy. Ella intentó interrumpir, pero levanté una mano suavemente. He sanado, Elena. He aprendido a valorarme a mí mismo, a creer en mis propias capacidades. Y en este momento de mi vida, con todo lo que él construyó, con la persona que soy y la persona que tengo a mi lado, simplemente no hay espacio para volver atrás. No hay espacio para el resentimiento, y ciertamente, no hay espacio para reiniciar algo que ya tuvo su fin. Ella me miró, y vi la comprensión dolorosa en sus ojos. Comprendió. Comprendió que mi rechazo no venía de la ira, sino de una verdad inmutable. No había drama, no había reproches. Solo la quietud de una puerta que se había cerrado para siempre, sin cerraduras que forzar. Entiendo, susurró, bajando la mirada. Me lo merezco. Elena, solo te deseo lo mejor, le dije sinceramente. Espero que tú también encuentres tu camino. Me di la vuelta y me dirigí hacia la salida del salón de conferencias, un paso más ligero que nunca. El sol de la tarde se filtraba por los altos ventanales, ahora sí, llenándome de una calidez que venía de adentro. Afuera, Sofía me esperaba, su sonrisa un faro en la multitud. La abracé, y en ese abrazo, supe que no había mayor triunfo que la paz de saber que uno es, por fin, suficiente para sí mismo. Y que, a veces, las palabras más dolorosas son el empujón que necesitas para llegar más lejos de lo que jamás imaginaste. A veces, las personas que más te hieren, son las que más te enseñan. No porque lo merezcas, sino porque aprendes a ver tu valor cuando te lo niegan. Elena me dijo que yo nunca sería suficiente. Y durante años, lo creí. Pero la verdad es que nunca se trató de ser suficiente para ella. Se trataba de ser yo mismo. Y cuando volví a creer en mí, entendí que ya no tenía que demostrarle nada a nadie. Porque el verdadero éxito no es venganza. Es paz. Y hoy, mi vida no necesita su aprobación, porque ya tengo la mía. Gracias por escuchar mi historia,